Cuidado, esta película no es apta para personas muy sensibles y que aman a sus perros, porque te aseguro que te va a romper el corazón. La misma fue lanzada en 1982 y fue dirigida por Martin Rosen. Es una adaptación animada de la novela escrita por Richard Adam, que también escribió Watership Down, de la cual también se realizó una adaptación animada. Esta película la tengo en el tintero hace más de 6 años, ya que para mí es muy difícil de ver, por eso nunca le hice una reseña o un análisis, así que para comenzar esta nueva etapa de después de los créditos, hoy les traigo The Plague Dogs o Los Perros de la Plaga. En una escena impactante presenciamos a un perro luchando por sobrevivir pataleando con sus últimas fuerzas en lo que parece una pileta muy grande, mientras que del otro lado del cristal hay dos supuestos científicos, mirando cómo el perro se ahoga inmutables sin hacer absolutamente nada. De pronto el perro ya no da más y se deja vencer por el agua. Este experimento es un ejemplo de las terribles condiciones a las que los animales en el laboratorio son sometidos todos los días. Este condicionamiento al que están sometiendo a este perro le va a traer un trauma severo, pero también será muy importante y lo vamos a saber más adelante. Los científicos, al verlo llegar ahogado al fondo de la pileta, lo sacan y dicen que aguantó 2 horas y 20 minutos, algo que va superando, si el perro no muere, cada lunes, días en los que hacen estos experimentos. De pronto nos damos cuenta que esto es un laboratorio de investigación que está muy alejado de toda civilización, donde los científicos llevan a cabo experimentos crueles con animales. Esta imagen goyesca, aunque esté basada en una ficción, sigue pasando en la vida real, en los recónditos lugares más escondidos que jamás vamos a conocer. No por nada siempre hay en redes sociales pedidos donde se juntan firmas para que estos lugares ya no existan. El perro al que someten a este cruel experimento es Rolf, un perro mestizo ya mayor para edades caninas que a lo largo de su vida desarrolló una profunda desconfianza hacia los humanos por el trato que recibió de ellos. Por otro lado tenemos a Snitter, uno de los tantos compañeros de celda de este lugar espantoso. Snitter es un perro más joven quien lleva una venda en su cabeza debido a un tratamiento experimental en su cerebro, lo que hace que afecte de manera extrema la percepción que tiene del mundo, a un grado casi esquizofrénico. Ambos perros, atrapados en jaulas pequeñas y miserables, son testigos del maltrato y la muerte de otros perros a manos de los científicos y de los mismos experimentos que llevan a los perros a límites extremos y posiblemente inaguantables para el humano. Cuando Rolf es traído de vuelta a su jaula después del experimento en la piscina, revela a Snitter los horrores a los que ha sido sometido. Esta conversación confirma la apatía de Rolf y su profunda desconfianza hacia los humanos, mientras que Snitter muestra un atisbo de optimismo. Ese mismo día, una oportunidad inesperada se presenta cuando Rolf descubre que la puerta de su jaula no está asegurada. Sin embargo, debido al condicionamiento al que ha sido sometido, Rolf decide quedarse en su jaula. Esto remite a la historia y metáfora del elefante encadenado. Esta historia cuenta como un elefante de circo desde muy bebé es encadenado a una de sus patas al suelo mediante una estaca, que debido a que no tiene la fuerza suficiente y aunque luche día tras día, la estaca no se mueve del lugar. Este condicionamiento resigna al pequeño elefante, tanto que ya de adulto y aunque ahora sí tenga la fuerza suficiente y la sobrepasa para quitar la estaca que lo priva de la libertad, el elefante cree que no puede y no tiene fuerzas, ya que ha aprendido a aceptar su limitación y no cuestiona su situación, cargando una creencia que lo limita durante toda su vida. Este concepto también lo podemos abarcar desde otra perspectiva más psicológica, se podría decir, y para eso tenemos que hablar de la indefensión aprendida o la impotencia aprendida, un concepto o condición al cual llegó después de varios experimentos el doctor Martin Seligman. Estos experimentos eran básicamente someter a animales, especialmente a perros, a torturas hasta doblarles totalmente la moral, llegando a generarles una especie de sumisión aprendida, donde los animales se quedaban traumados de por vida y básicamente les era muy difícil salir de esa condición. Y esto es lo que le pasa a Rolf, pero Snitter, con su determinación y el recuerdo de un pasado con un amo amoroso, convence a Rolf de que escapen juntos, recordándole el dolor que sufre cuando lo meten en la pileta, lo que da inicio a una huida desesperada del laboratorio, y así a una increíble odisea de dos perros anhelando libertad. A medida que Snitter y Rolf buscan la salida, exploran el laboratorio y descubren los horrores de los experimentos que llevan a cabo con una variedad de animales que va más allá de solo
perros. Este descubrimiento solo aumenta su horror por el lugar. En un momento se esconden en un incinerador para evitar ser detectados. En este lugar se echan a descansar y mientras duermen, Snither tiene un recuerdo de su amo, quien salvó su vida de ser atropellado, pero lamentablemente su amo murió en ese acto. Esto es importante ya que nos da a entender que Snither entiende que no todos los humanos son iguales y esto le da cierta esperanza. Cuando se reincorporan logran encontrar la salida del incinerador que da justo a un portón donde sin dudarlo corren hacia la libertad. A medida que continúan su vida llegan al mundo exterior, un lugar que desconocen por completo. Acá se topan con humanos que en lugar de ayudarlos, los rechazan y los expulsan de sus propiedades. Esta experiencia agrava aún más la percepción negativa de Rolf hacia los humanos, mientras que Snither sigue siendo optimista debido a los recuerdos de su antiguo amo, que lo trató con bondad, pero este amo ya no existe. Más adelante en su viaje, Snither y Rolf se cruzan con perros pastores que los tratan hostilmente. Sin embargo, descubren que estos perros no han sufrido abusos de los túnicas blancas como ellos le llaman. Snither se pregunta qué pasó con el mundo que cambió tanto y se culpa por la muerte de su amo y le pide a Rolf que lo mate si en algún momento los túnicas blancas lo atrapan, dando a entender que el optimismo de Snither cada vez se apaga más y más, mientras que Rolf, al ver la situación, le dice que tienen que cambiar, volver a confiar en sus instintos salvajes y luchar, matar si es necesario para sobrevivir, dando a entender que Rolf muestra una postura estoica ante la situación que lo abruma, mostrando también un pequeño cambio en la actitud que tenía en un principio. Pasaron 4 días de su escape. Dolorido después de cazar una oveja, Rolf decide echarse a dormir, mientras Snither recorre el lugar y encuentra una cueva donde pueden descansar tranquilos, pero esta tranquilidad va a durar poco, porque en el laboratorio ya se enteraron de que faltan 2 perros y además los perros pastores ya encontraron restos de ovejas. No va a pasar mucho tiempo para que los dueños de las ovejas los salgan a cazar. En la cueva se encuentran con Todd, un zorro muy astuto, el cual Rolf ya había sentido su presencia. Este personaje es muy curioso y está tan bien pensado que juega con nuestros prejuicios, y se van a dar cuenta porque más adelante. Acá Todd les cuenta que los viene observando hace varios días y están haciendo todo mal si quieren sobrevivir. Entonces les propone un trato, enseñarles a andar sigilosos a cambio de comida, lo cual Rolf no lo toma muy bien, mientras que Snither sí. Y lo único que queda preguntarse es, ¿el zorro será consecuente con sus palabras? Increíblemente pasaron 12 días del escape. Todd cumplió su palabra y les enseñó a sobrevivir sigilosamente. Snither descubre que abajo de su vendaje tiene una cicatriz, lo cual sorprende a Rolf, quien sigue al pie de la letra las enseñanzas de Todd, pero aún así desconfía, ya que está cazando demasiados animales de granja, lo cual alerta a los granjeros y ya sospechan de que los posibles responsables son estos perros. Y para empeorar las cosas, Rolf caza a unas ovejas muy cerca de la granja, y esto hace enfurecer a Todd, quien increpa a Rolf por ese gran descuido. De todas maneras, los granjeros ya están alerta. A pesar de las lecciones de Todd, la travesía de Snither y Rolf continúa siendo una lucha constante por la supervivencia. Rolf lucha por mantener a Snither a salvo, pero la herida en la cabeza de Snither afecta su salud y cordura, debilitándolo cada vez más. Llega el día 25. Rolf y Snither y Todd encontraron un nuevo lugar donde estar. Mientras Todd y Rolf duermen, Snither sale a inspeccionar el lugar y se topa con uno de los granjeros. Este lo llama para eliminarlo, pero en un descuido, Snither hace que el granjero se autodispare, sumando a esto más razones para ser eliminados. Pasa un día y Snither está perdido. Rolf lo busca con todas sus fuerzas, pero sin éxito. Cuando vuelve después de 2 días a la guarida, por fin lo encuentra, y es acá cuando, en un acto de suma sinceridad, Snither confiesa que mató sin querer a otro humano, y por eso es que están así, y atribuye ese mal a su cabeza, llegando a un estado de completa desesperanza. Acá vemos un cambio totalmente desfavorable para Snither. La narrativa de esta película es abordada desde una perspectiva canina, o sea, trata de manera hipotética mostrar o revelar los miedos, deseos y pensamientos de los protagonistas, que son perros. Los mismos se ven como perros, actúan como perros y ven el mundo como supuestamente lo tienen que ver
ser los perros. Y es acá donde empieza a pesar la película, ya que a medida que nos vamos adentrando a este mundo que los trata de manera hostil, la película nos va a destrozar por dentro. Llegando al día 32, los del laboratorio están alterados porque por el descuido del escape de estos perros sienten venir las represalias debido a que el laboratorio opera de manera ilegal en una reserva ecológica. Las aguas empiezan a enturbiarse. De mientras, Rolf y Snitter encuentran otra casa de unas señoras que no los reciben muy bien, echando escobazos a Rolf, pero por la herida muy vistosa que Snitter tiene en la cabeza se apiadan de él y lo encierran. De mientras, dan aviso a la policía. Esto más que un bien traería el fin de Snitter, quien encerrado comienza a alucinar recordando su antigua vida junto a su amo en un hogar donde lo amaban. Esto es un delirio causado por la herida que tiene en la cabeza que no le permite distinguir la realidad de lo imaginario. Rolf, muy preocupado por el paradero de su amigo, pero sabiendo dónde está, le pide ayuda a Todd para sacarlo de ahí. Cuando lo encuentran, Snitter está en un estado de paranoia total, pero lo logran rescatar antes que la policía llegue. Pero Rolf muerde a uno de los policías para hacer que suelte a su amigo. Este acto hace que las autoridades tengan más razones para cazarlos, pero estas razones empalidecen con la razón que se esconde en lo profundo de este caso, que ya nos vamos a enterar. Estamos en el día 38. Hay algo más turbio detrás de los experimentos ilegales de este laboratorio. Al parecer los perros están infectados con un virus mortal para los humanos y hasta el momento el laboratorio no se metió porque sabían que si movían las aguas serían los primeros a los que las autoridades buscarían, pero las aguas ya están bastante turbias. La noticia ya se esparció en la población, tanto es así que Rolf y Snitter son encontrados por una pareja de granjeros que, teniéndolos enfrente a punta de escopeta y por el rumor de la peste, los dejaron ir llevándose con ellos una gallina de su granja. Let them go, and let them take contaminated chickens with them. Para estas alturas ya podemos ver que la película aborda temas pesados y profundos, como por ejemplo cómo es que las noticias pueden llegar a influir tanto en las personas que le meten la paranoia en la cabeza, y estas, con el afán de sobrevivir, pueden hacer cosas desagradables, borrándole totalmente los rastros de empatía que podrían tener hacia los otros seres. En una ruina se quedan descansando y cuando se despiertan, una pesada nevada los sorprende. En la mentalidad de los perros creen que esto es una prueba de los batas blancas para probar su aguante. Vemos que Snitter está más deteriorado y Rolf se la banca como puede. Para estas alturas la película ya es insostenible de ver. Más si sos una persona que es sensible con el tema de animales, de perros, y se huele o se siente por las cosas que vienen pasando dentro de la misma que las cosas, aunque uno quiera, no van a terminar. Llegamos al día 40. La nieve se intensifica, el aguante de los perros es admirable, pero con cada día que pasa sus recursos y lugares donde refugiarse se terminan. De pronto ven un auto con las puertas abiertas. Sin dudarlo, entran y toman los alimentos que pueden. El conductor, asustado por las noticias, huye de ellos, pero convenientemente tenía una cámara de fotos quien usa para sacarle fotos a los animales, llevándolas al noticiero local. Por el camino, Rolf y Snitter se cruzan con uno de los perros ovejeros, que se sorprende de que su amo salga corriendo asustado, diciéndoles que la última vez que corrió así fue porque uno de los perros tenía rabia, lo que Snitter le pregunta qué es tal cosa, y el ovejero le dice que es una enfermedad, y su respuesta no se esclarece, algo que nos va a dejar pensando, ya que les dice que no huele ni una enfermedad en ellos. Y este dato, aunque es incomprobable en la vida real, ya que los perros no hablan, nos plantea una duda. ¿A quién podemos creer más? ¿A un perro que tiene una capacidad muy superior en cuanto al olfato que los humanos, o a las noticias que se encargan de teñir toda esta información de amarillismo y extremos? Recordemos que al día de hoy seguimos usando el superolfato de los perros, que tienen más de 250 millones de células olfativas, a diferencia de nosotros que solo tenemos 50 millones, como herramienta para detectar muchos tipos de enfermedades y patologías en los humanos. I'll bet the gaffer thinks thou's got it, else he'd not have run. But you're not afraid of us. I'd know right enough if thou had sickness. You're thin, the both of you. La nieve se calmó, pero esto hace que las huellas de los perros sean visibles para el granjero, que hace rato los viene siguiendo. Pero el granjero lo sigue todo, demostrando que nunca se alejó de sus amigos, cumpliendo su palabra tallada en mármol. Cuando los perros se ponen a descansar en medio del camino, como siempre fue su costumbre, el granjero se prepara, apunta y dispara.
Pero el gruñido de Todd desestabiliza al granjero, haciendo que erre el disparo que iba dirigido a Rolf, y hace también que el granjero caiga por el barranco, provocando su muerte. Algo que al historial de desgracias y la supuesta enfermedad que portan los perros no les viene nada bien. Pero no es todo. Esta fatalidad sirve para que los tres sacien el hambre que vienen trayendo hace varios días. Y aunque esto es mera supervivencia, es algo que tampoco va a ser bien tomado por los medios y mucho menos por la gente del pueblo ni por las autoridades. En estos momentos la película se adentra en un territorio cada vez más oscuro y desesperado a medida que Snitter y Rolf continúan su vida. Para estas alturas y alrededor de más de 40 días, las autoridades gubernamentales toman cartas en el asunto de manera muy drástica, tanto que envían a nada más que el ejército, en una misión de búsqueda y eliminación de los perros, ya que en el laboratorio se estaban realizando experimentos ilegales con ellos, llevando la resistencia de Rolf a un nivel sin precedentes y probando una cirugía experimental de cerebro en Snitter. Pero aún peor que esto, estaban experimentando con la peste bubónica, un virus altamente mortal que se cree que los perros sean portadores. Con el ejército preparado y distribuido en toda la zona, Rolf y Snitter están acorralados. Solo la guía de Todd puede ser de ayuda en estos momentos, pero Snitter ya está de últimas, delirando y sin fuerzas. Su única salida es cruzar el valle sin que los soldados o los aldeanos los vean. La persecución del ejército se vuelve más intensa a medida que los medios de comunicación informan sobre la supuesta amenaza que representan los perros de laboratorios sueltos. La paranoia y el miedo se apoderan de la sociedad y las autoridades están decididas a eliminar a Snitter y Rolf. Estos son momentos de suma tensión. Los perros se ponen a correr junto con el zorro, pero un helicóptero los ve. Los tres amigos se esconden hasta esconderse en una zanja, pero es acá donde Todd se tiene que despedir, no sin antes hacer algo por sus amigos, confundir a unos perros rastreadores que los venían siguiendo, dándole algo de tiempo para que salgan huyendo. Snitter y Rolf encuentran un tren y sin dudarlo se suben, mientras que Todd no corre con buena suerte. Cuando el tren se detiene, Snitter huele el mar, llenándolo de esperanzas nuevamente, pero eso dura poco, ya que el helicóptero los ve. Totalmente cansados y con sus últimas fuerzas, corren dirigiéndose hacia el mar que les había dicho Todd, pero siguiendo su costumbre de descansar en cualquier lugar, se echan exhaustos en la arena. Pero el helicóptero que los venía siguiendo los ve nuevamente, y en un abrir y cerrar de ojos son rodeados por toda la milicia. Snitter, delirando, dice que más allá del mar está la isla donde tienen que llegar. Rolf, enojado, dice que no lo van a llevar de nuevo al laboratorio, pero se tiene que enfrentar a su mayor miedo. Algo que durante toda esta odisea lo vino carcomiendo y le impidió hacer muchas cosas. El inmenso mar como monstruo titánico los espera si quieren escapar. Los militares se acercan más y más. Snitter se funde con el mar adentrándose en él sin más, pero Rolf tiene miedo, un miedo que fue condicionado por largas horas soportando el agua en sus pulmones. Pero esto también puede que sea una de las únicas ventajas que posee. Los militares se acercan y Rolf se lanza al mar nadando hacia lo desconocido. Snitter dice ver la isla, Rolf nada con todas sus fuerzas y los militares comienzan a disparar. En el clímax de la película, Snitter y Rolf nadan en el mar abierto, perseguidos por el ejército. Las aguas turbulentas y los disparos de fondo crean una atmósfera tensa y desgarradora. Rolf, superando su miedo al agua, se convierte en el único salvavidas de Snitter, quien estaba delirando y desesperado. El espectador se sumerge en un viaje angustiante mientras los perros luchan por mantenerse a flote y encontrar la isla segura de la que hablaba Todd. Una espesa niebla los abraza, ya no se escuchan los disparos o el helicóptero, las aguas que los recibieron de forma turbulenta se calman, una paz fantasmal los rodea. Snitter y Rolf siguen nadando. Rolf puede aguantar 2 horas nadando, pero Snitter ya siente agotamiento. Snitter, desesperado, dice no ver la isla, pero Rolf le dice tranquilo amigo, yo te llevaré a ella. La película termina con una sensación de incertidumbre mientras Snitter y Rolf continúan nadando hacia un destino desconocido. A lo lejos se ve una isla mientras de fondo suena la canción del final de la película, Time and Tide, de Alan Price, que dice: el tiempo y las olas fluyen sobre mí, estuve ciego y ahora puedo ver, la respuesta aguarda en tu corazón, los recuerdos son solo sobre el pasado, el presente nunca perdurará, el futuro aguarda en tu corazón, ya no siento más dolor, ya no siento más dolor. He dejado este mundo cruel y mi mente ha hallado la paz. Ya no siento más dolor.
La historia de estos valientes perros arroja luz sobre los horrores de la experimentación en animales y el sufrimiento que enfrentan todos los días, lo que plantea preguntas profundas sobre la ética y el trato de los animales en la investigación científica. Pero la canción continúa con un cambio emotivo de canción gospel y dice: sí lo sé, estoy yendo a casa, sí lo sé, cuando llegue a mi destino sé que encontraré un amigo. No me importa si el sol brilla o si llueve a cántaros, habrá una sonrisa en mi rostro cuando te vuelva a ver. Oh sí, lo sabía, estoy yendo a casa, ya no siento más dolor, he dejado este mundo cruel. Y este final adicional con esta canción que tiene totalmente un estilo gospel, el cual se usa en las iglesias afroamericanas, nos da posibles finales. Los perros cuando se metieron al mar murieron tal vez por las balas o el agua o ambas, y de forma trágica por fin encontraron la paz en un mundo cruel que los trató mal por el solo hecho de haber nacido perros. Yendo al cielo de los perros, donde todos los que tuvimos la suerte de tener un perro amigo, los vamos a volver a ver. Y el otro final que me gusta para esta película es el siguiente. Después de nadar durante lo que pareció una eternidad, Rolf se sintió agotado. Cerró los ojos a muchos metros, alejado de la playa donde se escaparon de los militares, dejando que el cansancio lo abrumara. Sin embargo, un repentino tirón lo hizo despertar. Un grupo de pescadores había notado la lucha de los perros y los había rescatado de las aguas traicioneras. Los pescadores, compasivos al ver los dos perros exhaustos, los subieron a su bote. Una vez en la superficie, Snitter y Rolf fueron llevados a tierra firme. Encontraron refugio en una clínica veterinaria donde finalmente recibieron la atención médica adecuada. Tras un análisis exhaustivo se determinó que los perros no portaban ninguna enfermedad mortal, confirmando lo que el perro ovejero les había dicho. Snitter fue sometido a una operación exitosa para tratar su herida en la cabeza y con el tiempo su salud mejoró considerablemente. Ambos perros se recuperaron por completo. Después de su rehabilitación, Snitter y Rolf fueron trasladados a un refugio de animales donde recibieron amor y atención. La historia de su lucha por la supervivencia se difundió y conmovió a muchas personas. Entre esas personas estaban una amable familia que buscaba una mascota. Conmovidos por la historia de los dos perros, la familia decidió darles un hogar permanentemente. Snitter y Rolf encontraron un lugar en el corazón de su nueva familia que los llevó a una hermosa granja en el campo. Allí tenían amplios espacios para correr y jugar, y finalmente experimentaron la alegría de tener un lugar al que llamar hogar. Cuando se termina de ver esta película y por los elementos que nos muestran nos dejan totalmente destruidos. Y por lo menos a mí me pareció eso, sumado a que la novela original tiene un final trágico sin ambigüedades, ya que los editores le aconsejaron a Richard Adams que el final trágico sería más controversial, lo cual sí fue así. Pero se cuenta que el escritor les contaba a sus hijos otro final, un final que todos queríamos, y aunque yo no sé con las palabras exactas ese final, inventé uno. En este final alterno destaqué la importancia del cuidado y el amor de los seres humanos hacia los animales, ofreciendo a Snitter y a Rolf la segunda oportunidad que tanto merecían en un hogar lleno de felicidad y cariño. En el fondo sabemos que esta película es ficción, pero no está tan alejada de la realidad. Los perros de la plaga existen en la vida real y no hace falta buscarlos en un laboratorio alejado de toda civilización. Los perros de la plaga son los perros de la calle, perros abandonados a su suerte solo por haber nacido perros que vemos todos los días. Todos ellos, al igual que los protagonistas de esta historia, sueñan con un hogar y una familia que los ame, pero la gran mayoría son rechazados por la sociedad, pasando hambre, frío y lamentablemente terminan muriendo de formas horribles sin tener culpa alguna de existir. Sé que es difícil enfrentarse al mar de perros abandonados como Rolf se enfrentó a su miedo, y sé de primera mano que hay gente que se enfrenta a este problema que afecta socialmente como a una hidra a la que le cortan una cabeza y le crecen tres. Y aunque su labor sea extenuante y a veces sin ayuda de las autoridades o el Estado, estas personas siguen ahí. Entonces queda en nosotros hacer el cambio y ayudar como podamos. Esterilizar es la primera fase y es lo más humano que podemos hacer. Y después concientizar a los cabezas huecas que abandonan y maltratan, que de esos hay de sobra. Como también quedan las autoridades poner leyes más severas donde toque los bolsillos de la gente que maltrata o abandona animales en la calle. Esto y muchas cosas más tenemos que empezar a hacer para que existan más perros alegres y amados y no existan más perros de la plaga. Nos encontramos con una película muy difícil de ver, como bien te dije en un principio. Más si sos una persona sensible y te afecta de manera negativa lo que le pueda llegar a pasar a los perros, porque de verdad la vas a pasar muy mal.
Pero si te animás a verla, o por lo menos mirar un poco de esta película, te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con una joya de la animación, ya que la misma nos retrata de forma realista, cruda y por momentos muy oscura las situaciones que puedan llegar a pasar los perros, manteniendo su naturaleza y comportamientos innatos. La misma no nos va a mostrar a perros humanizados como bien nos acostumbró Disney, y eso es un punto muy valioso dentro de una película. Los perros se ven y se sienten como perros reales, y acá es donde reside lo pesado de aguantar esta película, ya que a medida que nos sumerjamos en la odisea de estos perros, la película nos va a destrozar por dentro. Pero, después de los créditos, podemos desentrañar 4 conceptos basados en cada uno de los personajes y las situaciones que nos muestran, que más allá de que los protagonistas sean perros, podrían ser aplicados a nuestra vida y situaciones que enfrentamos cotidianamente. Por un lado tenemos a Todd, el entrañable zorro que acompaña a nuestros protagonistas durante toda su odisea, que en un principio, y prejuzgando por la idiosincrasia impuesta a los zorros, creemos que es un personaje traicionero y que tiene malas intenciones para con nuestros protagonistas. Pero siguiendo la ética de la amistad de Nietzsche, podemos hacer un paralelismo sobre la relación entre el zorro Todd y sus interacciones con Snitter y Rolf. Nietzsche abogaba por una ética basada en la afinidad y la lealtad genuina, principios que encuentran eco en la trama y personajes de la historia. Todd como personaje encarna la idea nietzscheana de la amistad como una expresión auténtica de la voluntad y el deseo. Desde el momento en que Todd decide ayudar a Snitter y Rolf, vemos una manifestación de su ética personal. Su lealtad hacia los perros se basa en una conexión real y en la voluntad de compartir sus habilidades y conocimientos para guiarlos hacia la supervivencia. La coherencia en las acciones de Todd, en línea con sus propias palabras, refleja la importancia de ser consecuente con uno mismo. Nietzsche argumentaba que la autenticidad y la fidelidad a uno mismo eran esenciales en cualquier relación genuina. Todd, al ser consecuente con su compromiso de ayudar a Snitter y Rolf, encarna este principio. La ética de Nietzsche también destaca la idea de que la verdadera amistad surge de la voluntad de potenciar y enriquecer la vida del otro. A medida que Todd comparte su sabiduría y habilidades de supervivencia con los perros, no solo cumple con su palabra, sino que también contribuye a mejorar la situación de Snitter y Rolf como puede. La conexión entre Todd y los perros también resalta la importancia de la amistad en situaciones difíciles. Nietzsche creía que la verdadera amistad se revelaba en tiempos de adversidad. Todd, al acompañar a Snitter y Rolf en su vida y ayudarle a enfrentar los desafíos, ejemplifica la idea nietzscheana de que la amistad auténtica se fortalece en la lucha compartida. Por otro lado, esta película nos hace reflexionar sobre el paralelismo que hay entre las alucinaciones de Snitter provocadas por la operación que tiene en su cerebro con las enfermedades mentales, ya sean la esquizofrenia o la depresión. Las alucinaciones de Snitter nos llevan a contemplar la fragilidad de la mente y cómo las circunstancias externas pueden afectar excesivamente la percepción de la realidad. Este paralelismo puede ser especialmente evidente al considerar la esquizofrenia, una enfermedad mental caracterizada por la pérdida del contacto con la realidad y la presencia de alucinaciones. La esquizofrenia a menudo se asocia con experiencias perceptivas alteradas, y en el caso de Snitter, sus alucinaciones sirven como una representación gráfica de cómo las intervenciones en el cerebro pueden distorsionar la realidad percibida. La película nos invita a empatizar con la lucha interna de Snitter al intentar discernir entre lo que es real y lo que es fruto de su mente modificada. Además, la conexión entre las alucinaciones de Snitter y la depresión pueden explorarse a través de la desesperanza que experimenta el personaje. La depresión, una enfermedad mental que afecta el estado de ánimo y la capacidad de llevar a cabo actividades diarias, a menudo se asocia con una sensación abrumadora de desesperanza y una percepción distorsionada de la realidad. En el caso de Snitter, sus alucinaciones no solo son visuales, sino también emocionales, que se van agravando a lo largo de su odisea, reflejando la complejidad de las luchas internas que enfrentan las personas con depresión. La culpa, el arrepentimiento y la pérdida de la conexión con la realidad son temas que resuenan tanto en la historia de Snitter como en las experiencias de quienes luchan con la depresión. El paralelismo entre las alucinaciones de Snitter y las enfermedades mentales invita a reflexionar sobre la estigmatización de estas condiciones. La película sugiere que la falta de comprensión y empatía puede contribuir a la marginación de aquellos que enfrentan desafíos en su salud mental. En esta última instancia, The Plague Dogs proporciona una plataforma para considerar la importancia de la empatía y la comprensión hacia aquellos que experimentan realidades internas complejas. La película nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un mayor apoyo que se demuestra en el personaje de Rolf y compasión en la sociedad hacia aquellos que enfrentan batallas internas invisibles.
Y por último, pero no menos importantes, tenemos al personaje principal para mí de esta película, y en él podemos ver claramente la evolución y el desarrollo que lleva el personaje, empezando el film de una manera pesimista, pero aún así luchando para terminar con una postura estoica, que nos lleva a la frase y concepto memento mori, de la filosofía estoica justamente, y su aplicación a la evolución de Rolf. Memento mori es una expresión que significa recuerda que morirás, un concepto fuerte, real, pero fundamental en la filosofía estoica. La idea detrás de este concepto es recordar constantemente lo inevitable de la muerte y cómo esta realidad debe influir en nuestra perspectiva y acciones diarias. Para los estoicos, reflexionar sobre la mortalidad no es un ejercicio fatalista, sino una herramienta para vivir una vida plena y significativa. En el caso de Rolf vemos una evolución notoria desde un estado inicial de pesimismo y desconfianza hacia los humanos hasta enfrentar y aceptar valientemente su destino. Al principio Rolf ha sido sometido a crueldades y experimentos en el laboratorio, lo que ha dejado una marca profunda en su psiquis. Su desconfianza y desesperanza son comprensibles dadas las circunstancias. La aplicación del memento mori en la historia de Rolf se manifiesta en su lucha por la supervivencia. A medida que enfrenta los peligros del mundo exterior, tiene la conciencia de su propia mortalidad y la amenaza constante de los humanos y del ejército se convierten en catalizadores para un cambio en su perspectiva. El enfrentamiento con la posibilidad de morir a manos de los humanos o sucumbir a los peligros naturales lo lleva a repensar su actitud. Rolf, en su lucha por sobrevivir, comienza a confrontar sus miedos, causados por un condicionamiento a lo largo de su sometimiento y de los experimentos que realizaron en él. Rolf, en lugar de sucumbir al pesimismo y la desesperanza, elige enfrentar su destino con valentía. Superar su miedo al agua simboliza la superación de las limitaciones impuestas por su pasado. Se sumerge en el mar no solo como una huida, sino también como un acto de resistencia frente a su propia mortalidad. La historia de Rolf refleja la transformación que puede surgir al enfrentarse conscientemente a la realidad de la mortalidad. En lugar de dejarse consumir por el pesimismo, Rolf encuentra fuerza en la aceptación de su propia vulnerabilidad y utiliza esa conciencia para tomar decisiones valientes. Así, la evolución de Rolf desde un estado inicial de desesperanza hasta enfrentar su destino con coraje ilustra la capacidad humana y animal para transformar la conciencia de la muerte en una fuerza motriz para la acción positiva. La historia de Rolf nos recuerda que al confrontar nuestra propia mortalidad podemos encontrar una mayor apreciación por la vida y la valentía para enfrentar lo desconocido. Otro paralelismo que podemos asociar a la historia de Rolf básicamente es las experiencias narradas en el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, donde podemos ver un hilo conductor en estos dos personajes. Tengamos en cuenta esto: donde estaba la perrera, donde estaban encerrados los perros, se podría ver tranquilamente como un campo de concentración, algo que tiene que ver mucho con el libro en cuestión. La odisea de Rolf en The Plague Dog y las experiencias narradas en el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl comparten un hilo conductor de autosuperación y resistencia en medio de circunstancias adversas. Aunque los contextos son distintos, ambos relatos exploran la capacidad humana y animal de encontrar significado y fortaleza interna, incluso en situaciones desafiantes y desfavorables. Rolf, un perro que ha sufrido maltratos y experimentación en un laboratorio, representa la lucha por la supervivencia y la búsqueda de un propósito más allá de las circunstancias. Su viaje refleja la resiliencia y la voluntad de resistir, incluso cuando el entorno y las acciones humanas parecen estar en su contra. Este personaje nos recuerda que, al igual que los humanos, los animales también pueden buscar significado y sobrevivir a pesar de las dificultades. Por otro lado, El hombre en busca de sentido es un relato autobiográfico que explora las experiencias de Viktor Frankl justamente en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Frankl reflexiona sobre cómo la búsqueda de sentido y propósito fue crucial para su propia supervivencia y la de los otros prisioneros. Su obra destaca la capacidad humana de encontrar significado incluso en las situaciones más desesperadas y desfavorables que un hombre pueda pasar. Al conectar estos dos relatos podemos reflexionar sobre la universalidad de la necesidad de significado y propósito en la vida, tanto para los humanos como para los animales no humanos. Ambos relatos hablan de la importancia de mantener la esperanza y la determinación, incluso cuando la realidad es desgarradora. Tanto Rolf como Frankl enfrentan situaciones que desafían su existencia, pero encuentran fuerza en la búsqueda de un propósito más profundo y significativo. En última instancia, estas historias invitan a reflexionar sobre la resiliencia y la capacidad de superación. Independientemente de la especie, la autosuperación y la búsqueda de sentido son fuerzas impulsoras y poderosas que pueden ayudar a enfrentar incluso las pruebas más difíciles. Ambos relatos nos invitan y nos inspiran a valorar la importancia de encontrar significado en medio de la adversidad.
La película de Plague Dogs también nos pinta un retrato desgarrador de cómo la sociedad en distintas instancias reduce a los animales, en este caso a los perros, a roles utilitarios, instrumentales y de moda, ignorando su individualidad y singularidad. Durante toda la película no solo vemos a nuestros personajes que son retratados como cosas, sino también a otros perros que cumplen un rol utilitario o de moda. La representación de los perros pastores y buscadores destaca cómo algunos animales son vistos y utilizados por su utilidad específica. Se les entrena y se les asigna tareas específicas, pasando muchas veces por un adoctrinamiento que nadie sabe si los perros están a gusto o no, convirtiéndolos en herramientas funcionales para el beneficio humano, cosa que se viene haciendo desde que algún ancestro de los perros fue domesticado, ya que a pesar de que hoy en día los perros son tratados mal, para nuestros ancestros los perros fueron fundamentales para la supervivencia. Este enfoque utilitario a menudo eclipsa la riqueza de sus personalidades, individualidades y la diversidad de sus experiencias emocionales. Los perros en muchos casos, en lugar de ser tratados como seres con deseos y necesidades propias, son relegados a funciones específicas que a menudo no reconocen su complejidad como individuos. La película también aborda la tendencia de la sociedad a ver a los perros como objetos de moda o accesorio. La imagen de los perros utilizados como símbolos de estatus social o simplemente como compañía estética destaca cómo, en algunos contextos, se despoja a los animales de su autonomía y se los reduce a meros objetos de deseo humano. Esta actitud puede llevar a la adopción impulsiva por tener algún perro de marca y a tratar a los perros como posesiones más que como compañeros vivos con necesidades y emociones. La reflexión que surge es cómo a lo largo de la historia la humanidad ha tendido a categorizar a los animales según su utilidad para nosotros, ya sea como herramientas de trabajo, accesorio de modas o sujeto de experimentación o comida. Esta perspectiva utilitaria a menudo impide que veamos a los animales como individuos con experiencias y emociones únicas y solo los veamos como cosas. La película nos invita a cuestionar esta cosificación de los animales y a reconocer su individualidad. Cada perro, independientemente de su función utilitaria asignada, es un ser con su propia personalidad, emociones y deseos. Al perder de vista esto, la sociedad perpetúa la injusticia y la cosificación de los animales, negándoles la consideración y el respeto que merecen. Llegará aquel día en que los hombres conocerán el alma de las bestias, y entonces matar a un animal será considerado un delito como matar a un hombre. Ese día, la civilización habrá avanzado. Si llegaste hasta acá, de corazón te lo agradezco mucho. Si te gustó el video, un comentario, una compartida y un like me vendría muy bien. Si querés suscribirte, estás más que invitado, como también estás invitado al Discord y a la plataforma morada donde vemos algunas pelis. Si tenés alguna película que querés que resuma o analice, déjala en la caja de comentarios. Sin más, me despido. Que tengas buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y recordá que toda película tiene algo que contar, pero todo eso se ve después de los créditos.